Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Hay mucho de qué hablar. Stacy. Max, hoy vas a necesitar la pistola de emitir moneda a dos manos. Vamos a empezar viendo una cita de Benjamin Franklin de hace cosa de 250 años, que ya predecía exactamente lo que está ocurriendo a día de hoy. Cuando el pueblo se dé cuenta de que puede votarse dinero a sí mismo, eso significará el fin de la República. Y es que el pueblo se ha dado cuenta de que también él puede jugar a eso de la emisión de moneda. Una gran frase esa de Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que nos dijo que en el momento en el que la gente pueda votar a favor del dinero gratuito, ese será el fin del país. Y eso es exactamente lo que acaba de pasar en las elecciones del 2020, que la gente ha votado a favor del dinero gratis, lo cual demuestra que Franklin tenía toda la razón. Estados Unidos está caput. El país ha dejado de existir. Efectivamente. Y esto no es más que la reflexión de un presentador de televisión a raíz de la pintada que vamos a ver a continuación, que es anterior a la segunda vuelta de las elecciones al Senado, celebradas en el estado de Georgia el pasado 5 de enero, y que dice lo siguiente: ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde está? ¿Dónde? Aparece pintada la casa de Mitch McConnell en Louisville, tras la decisión del senador de bloquear las ayudas de $2,000 con frases como ¿dónde está mi dinero? Y otros improperios que McConnell califica como una pataleta radical. Nosotros hemos hablado mucho del crédito gratuito del que gozan los banqueros desde el año 2008, y fíjate en que digo crédito y no dinero, como el que tienes tú allí, dinero emitido y financiado por el Tesoro, el gobierno y el pueblo estadounidense. Pues bien, ese crédito es el que, gracias al efecto Cantillon, ha hecho que se disparen las desigualdades económicas. Y claro, ahora la gente está empezando a pedir directamente dinero gratis, sobre todo desde que se produjera el cierre de la economía. De allí esa pregunta de ¿dónde está mi dinero cuando esos $2,000 no llegan? La distinción entre dinero gratuito y crédito gratis es fundamental, y es que el crédito gratis que se les ofrece a los beneficiarios del efecto Cantillon les permite comprarse castillos, obras de arte y joyas a costo cero o casi cero, porque ese crédito apenas lleva aparejado ningún interés y encima luego el precio de ese activo, entre comillas, sube precisamente gracias a ese crédito gratuito. En cambio, el resto de los estadounidenses funcionan con tarjetas de crédito que cobran unos intereses del 16, el 17 o 18%, o tienen que acudir a un prestamista del día de pago pagando un interés de hasta el 2,000%. Eso es lo que llamo el apartheid de las tasas de interés, que es lo que provoca las desigualdades económicas y la existencia de esos beneficiarios del efecto Cantillon. El problema es que ahora el gobierno se ha visto obligado a emitir dinero, no crédito, para la plebe estadounidense. Perdón por decirlo así, pero esa es la realidad. Y la plebe está molesta porque le han robado su propio país. De ahí la actual revuelta popular, igual que la Revolución Francesa, la bolchevique u otras muchas a lo largo de los siglos. Estados Unidos tiene por fin su propia gran revolución plebeya. Lo raro es que ha llegado como 20 o 25 años tarde, porque ya hace tiempo que los beneficiarios del efecto Cantillon trasladaron al extranjero la capacidad productiva del país. Pues bien, cuando llegue ese dinero y no se utilice para producir ningún bien o servicio, el caos estará asegurado. Además, hay que tener en cuenta que muchos mercados no cotizan libremente, como por ejemplo el del oro, que no lo hace por culpa de la guerra psicológica de la Reserva Federal, cuyo único objetivo es despertar nuestro instinto animal y asegurarse de que no ahorramos demasiado, porque según ellos, una persona con ahorros puede suponer una amenaza para su autoridad y para el sistema. Y los pocos mercados que sí que cotizan libremente, como el de las materias primas, el de los bienes agrícolas, el de los metales básicos e industriales, etc., se han disparado, igual que el Bitcoin, que está por las nubes, en parte gracias a la llegada de los inversores institucionales de Wall Street, que son los que financian el sistema político, y que, como saben lo que va a pasar, se anticipan. Por ejemplo, en este caso, si ven que la gente puede estallar contra Wall Street, se protegen. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que invertir en el Bitcoin? Pues bien, en el caso del recuento de Georgia,
Fíjate qué curioso lo que pasó. Inmediatamente después de conocerse el resultado final, que tardó un poco porque hubo una confusión con el conteo y hubo que esperar hasta la mañana siguiente, el Bitcoin se disparó. ¿Y eso por qué? Pues porque supo reaccionar al hecho de que los demócratas vayan a hacerse con el control del Senado y de esa forma poder aprobar el paquete de ayudas por valor de $7 billones que pretende sacar adelante el nuevo gobierno de Biden. En cambio, el oro no tuvo esa respuesta inmediata, incluso cayó un poco. El mecanismo de descubrimiento de los precios en el mercado del oro brilla por su ausencia. Todos sabemos que cualquier movimiento en la creación de derivados en el mercado monetario tiene su reflejo en el Bitcoin, pero no en el oro, porque esa creación de derivados lo que hace es dar lugar a una serie de órdenes de venta ficticias en el mercado del metal. Hay quien lo consideraba una teoría de la conspiración, hasta que JP Morgan se vio obligado a pagar una multa de $1.000 millones por manipular el precio del oro tal y como acabo de describir, que es algo que por fin se ha demostrado después de que yo llevara 10 años diciéndolo. Ahora bien, ¿saben cómo ha abandonado la entidad esa multa? Pues haciendo lo mismo por lo que la han sancionado, manipulando el precio del oro. Bien hecho, señores de la Comisión de Bolsa y Valores y de la Oficina de Control de Delitos Financieros, y mi enhorabuena también a Eric Holder, que si recuerdan, decía que era inmoral procesar a los banqueros. Pues ahora la gente se ha dado cuenta de que puede preguntar eso de ¿dónde está mi dinero? Vamos a ver qué dice al respecto el senador Chuck Schumer. Schumer asegura que las ayudas de $2.000 serán una prioridad en la agenda en cuanto Warnock y Ossoff juren el cargo. O sea que en cuanto los demócratas se hagan con el control del Senado, lo primero que van a hacer es empezar a repartir dinero, que es algo necesario si tenemos en cuenta la capacidad de los mercados de anticiparse a los plebeyos, que están encantados con esos $2.000, pero que no son conscientes de que la subida de la inflación les va a costar mucho más, porque los inversores especuladores de Wall Street ya han utilizado ese dinero como garantía. En plan, los estadounidenses van a tener $2.000 más para gastar, y como sabemos en qué se han gastado las ayudas recibidas hasta ahora, vamos a anticiparnos y a subir el precio de esos productos. Lo de los $2.000 está muy bien, pero es que el poder adquisitivo de los estadounidenses ha disminuido mucho más que esos $2.000, por lo que la gente ha acabado perdiendo dinero. Y claro, ahora tanto Wall Street como los inversores en el Bitcoin se están anticipando. Mira, lo de utilizar el grifo monetario para mantener a flote un régimen en declive es algo histórico. ¿Les suenan las imágenes de Venezuela con las calles repletas de bolívares, como hemos hecho antes nosotros en el estudio? O lo que ocurrió en la República de Weimar, cuando la gente usaba esos billetes inservibles para empapelar paredes. Pues eso mismo va a pasar en Estados Unidos, cuya divisa, el dólar, va a perder todo su valor, igual que les ha pasado al resto de divisas fiat en los últimos 300 años, que han acabado valiendo cero, o como poco, perderá el 99,9% de su poder adquisitivo, que es como decir que no vale nada. Pues si el dólar pierde todo su valor, una posibilidad de la que hablaremos en la segunda parte, el resto de divisas fiat harán lo propio, porque al tratarse de la divisa de reserva mundial, el dólar afecta a todos los países. Por eso todo el mundo se anticipa a ello invirtiendo en materias primas y en otros activos. Eso por no hablar de China, que lleva un par de décadas acumulando una gran cantidad de recursos en previsión de que acabe pasando una cosa así. De hecho, no sabemos si han consumido esas importaciones o solo las están almacenando. Vamos a ver qué dice al respecto Chris Hayes, periodista habitual de los medios tradicionales por cable. Si nos votan, les regalaremos dinero. Esa es la pesadilla apocalíptica que aterroriza a conservadores de todo tipo desde los albores de la democracia. Que es una forma de decir que le parece bien, lo cual contrasta radicalmente con lo que decía Benjamin Franklin. El problema es que esa gente como Chris Hayes o Rachel Maddow se cree más lista que los padres fundadores, de los cuales, por cierto, Franklin era seguramente el más inteligente de todos. Además, los padres fundadores también debatieron sobre el concepto de república y de democracia como protocolo, como un conjunto de normas que no se pueden infringir, incluso si se cuenta con el respaldo de la mayoría de la población. El problema de toda esta emisión de moneda es que va a acabar traduciéndose en inflación real. Y por cierto, permíteme insistir en la distinción entre la emisión de crédito
y de dinero. Cuando se emite crédito, que es lo que lleva pasando desde tiempos de Alan Greenspan a mediados de los 80, se produce una bifurcación en la economía. Y los bancos centrales aseguran que hay deflación porque están emitiendo deuda, y la deuda, por definición, es deflacionista. Ahora bien, como la revuelta de los plebeyos ya es una realidad, los bancos centrales se están viendo obligados a emitir dinero, no deuda, y eso va a hacer que en los próximos 18 a 24 meses el precio de la energía y los alimentos aumente un 20, un 30 o un 40%, cuando nuestros ingresos no crecerán en la misma proporción, especialmente si seguimos confinados. Y eso es algo que quiero recordárselo a la gente. No debería ser así. De hecho, la Constitución de Estados Unidos afirma explícitamente que las formas monetarias son el oro y la plata. Y además dice que los estados como Carolina del Norte no pueden emitir crédito si no es en forma de oro o plata. ¿Por qué? Pues para evitar que el país al completo tenga que entrar en guerra, por ejemplo, con Francia, porque Carolina del Norte le debe dinero al país galo. En cambio, el gobierno federal sí que puede emitir crédito, cosa que lleva tiempo haciendo. Y ahora también va a emitir moneda. Ya veremos si el sistema se sostiene o no. Lo que está claro es que Biden es mucho más proclive a colaborar con el FMI o la ONU, al contrario que Trump. Y resulta que esas organizaciones ya nos dijeron lo que querían antes de este ciclo electoral, reeditar los acuerdos de Bretton Woods, así que igual todo lo que está pasando forma parte del plan. ¿Quién sabe? Vamos a dejar las cosas claras. Con el Bitcoin yo no puedo comerciar contigo sin que nadie pueda evitarlo, porque el Bitcoin no se puede confiscar ni tampoco censurar, y además está encriptado sin que ningún gobierno u organización pueda penetrar en ese escudo protector que es completamente ajeno a los estados-nación. Así pues, nos da igual si los estados-nación desaparecen, que por otra parte es lo que deberían hacer, porque carecen de utilidad. Y lo mismo puede decirse de los bancos centrales. Enseguida volvemos. Así es. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Alasdair Macleod, de goldmoney.com. Bienvenido de nuevo, Alasdair. Gracias por invitarme, Max. Mucha gente me pregunta por qué soy tan listo. La razón es porque leo a Alasdair Macleod, de goldmoney.com, que acaba de escribir lo siguiente. Seguramente el dólar estadounidense no dure ni hasta su 50º cumpleaños en el mes de agosto. Vamos, que le augura a usted un futuro muy poco halagüeño a la divisa estadounidense. ¿Qué está pasando, Alasdair? Pues me temo que el dólar ya se encuentra en situación de hiperinflación, o al menos según mi definición, que es la siguiente. La hiperinflación ocurre cuando se emite tanta moneda que empieza a adueñarse de las finanzas del país. Y cuando eso sucede, el ritmo de emisión no puede sino acelerarse, porque no se puede parar. Pues bien, si nos atenemos a esa definición, nos encontramos en una situación de hiperinflación. Si analizamos la segunda mitad del periodo fiscal del 2020, el periodo comprendido entre marzo y septiembre del año pasado, vemos que la inflación monetaria tuvo un peso mayor en las finanzas públicas que en los ingresos fiscales, lo cual demuestra una gran dependencia que tiene el gasto público estadounidense de la inflación a la hora de financiarlo. Y eso, insisto, fue lo que ocurrió el año pasado. Aún no hemos empezado con la segunda ola, y si tenemos en cuenta todas las empresas que quebraron en la primera, la contracción del crédito bancario va a ser una realidad, con una interrupción de la cadena de suministro que ya vimos en el 2020 y con unos contenedores ubicados donde no tienen que estar, en la cuenca del Pacífico. Es decir, que la Reserva Federal no puede evitar seguir acelerando el ritmo de emisión de moneda, lo cual nos permite afirmar que la hiperinflación ya está aquí. Permítame que insista en un aspecto que acaba de mencionar. Usted ha dicho que los ingresos que percibe Estados Unidos de los impuestos, que creo que oscilan entre los 3 y los 3,5 billones de dólares, son menores que la cantidad de moneda que se está emitiendo para cubrir los gastos operativos, lo que significa que dependemos íntegramente de esa emisión monetaria, porque con los ingresos fiscales no nos llega. ¿No es así? Me refería a la segunda mitad del año pasado. Sí, comprendido entre marzo y septiembre del 2020. Las previsiones de déficit originales para ese periodo oscilaban en torno a los 537.000 millones de dólares.
Pero tras la caída de los ingresos y el aumento de los gastos, la cifra se disparó hasta los 2,77 billones, con una flexibilización cuantitativa por valor de 1,46 billones. Es decir, un 110 o un 120% por encima de la financiación necesaria para cubrir el déficit. Y como ahora Estados Unidos depende de la emisión de moneda para pagar sus facturas, la situación ya no tiene vuelta atrás, salvo que un mandatario importante, como pueda ser Biden, tenga pensado dejar que todo se venga abajo, aunque yo personalmente no creo que esa sea su primera opción, sino que el nuevo gobierno seguramente preferirá dejar las cosas como están. ¿Y eso qué significa? Pues acelerar la emisión de moneda y la destrucción del dólar. Gran parte de la emisión de moneda y sus efectos en términos de inflación se han visto camuflados por el hecho de que el gobierno no refleje la inflación real. Voy a ponerle un ejemplo. Michael Saylor, de MicroStrategy, que acaba de invertir $1.500 millones en el Bitcoin, dice que la emisión de moneda provoca que el balance general de su empresa se reduzca todos los años un 20%, y que por tanto esa es la tasa de inflación real, que la oficial es mentira. ¿Está usted de acuerdo? Totalmente. Si el Bitcoin, Ethereum y las principales criptodivisas están teniendo un comportamiento tan espectacular, es precisamente por lo que señala Michael Saylor. Así que coincido plenamente con él. Fíjese, si analizamos los precios de Ethereum y del Bitcoin el 20 de marzo, 3 días antes de que la Reserva Federal dijera que haría todo lo que hiciera falta, incluso emitir $120.000 millones al mes, resulta que, en el caso de Ethereum, el precio ha subido un 761%, mientras que en el caso del Bitcoin, la subida ha sido del 459%, lo cual pone de manifiesto la inflación que está padeciendo las divisas fiat. Y como al contrario con el mercado del oro, en el caso del Bitcoin sí que existe el mecanismo de descubrimiento de los precios, lo que podemos deducir es que el dólar se encuentra inmerso en pleno desplome hiperinflacionista frente a una forma monetaria dura como es el Bitcoin. En fin, los demócratas han conseguido 2 senadores en el estado de Georgia gracias a la promesa de Biden de regalarle $2.000 a cada estadounidense, además de tener prevista la aprobación de un paquete de estímulos por valor de $7 billones, lo cual tampoco es que suene muy prometedor para el dólar, ¿verdad? A mí me parece que tiene mucho que ver con todo lo que estamos diciendo. Tenemos que asumir que a los políticos no les queda otra que animar a la Reserva Federal a seguir emitiendo moneda hasta que la divisa quede destruida. No les queda otra opción. El índice dólar, del que tanto se habla, creo que su símbolo es DXY, cotiza en torno a los 80 puntos. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses? Pues que baje, porque los extranjeros tienen unos $27 billones en activos financieros y depósitos bancarios, lo cual es excesivo habida cuenta de las condiciones actuales. A ver, está bien tener una importante posición en el dólar si uno cree que va a subir, y más aún si piensa que el comercio va a mejorar en los próximos 2 o 3 años. Pero es que eso no es así. Los extranjeros se están convirtiendo en vendedores de dólares, y más que lo harán en el futuro. Eso por no hablar de las materias primas, que es frente a las que más ha caído el dólar, con un descenso espectacular. Por ejemplo, la madera ha subido un 170%, la plata un 115%, el petróleo un 113%. Y cuando sube todo, no es debido al comportamiento de cada materia prima, sino que es una señal de que el poder adquisitivo del dólar con respecto a ellas, como ha pasado especialmente en el caso de las criptodivisas, ya ha empezado a disminuir. Así de sencillo. Y eso también se refleja en el mercado bursátil, porque gran parte de la flexibilización cuantitativa acaba en activos financieros que no generan intereses, como pueden ser las acciones.
No es de extrañar, pues, que el Nasdaq haya subido el 81% desde principios del 2020 y que el S&P lo haya hecho un 61,5%. Se trata de unas cifras de lo más elocuentes que apuntan todas en una misma dirección, una tendencia que se confirma si analizamos la oferta monetaria, que el año pasado aumentó un 54%. Es decir, que hay un sinfín de evidencias de lo que está pasando. Y por cierto, ¿por qué las cosas están ocurriendo así? ¿Cómo puede compararse con el pasado? Por eso tenemos que recordar lo que hizo John Law en Francia en 1720, que no fue sino emitir moneda para inflar el precio de los activos financieros. Y más concretamente, los de la Compañía del Mississippi y el Banco Real. Ahora bien, lo que consiguió precisamente John Law con eso fue vincular el futuro de la divisa, en este caso la libra francesa, al de los activos financieros, de forma que cuando ese inflado de precios dejó de suceder, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que la divisa se derrumbó. Y eso es exactamente lo que están haciendo hoy en día la Reserva Federal y el resto de los bancos centrales con la flexibilización cuantitativa, que pretende generar un efecto riqueza inflando los mercados para que la economía siga adelante y que todo el mundo esté contento. Es decir, lo mismo que hizo John Law, solo que esta vez a escala mundial. Una extensión lógica del keynesianismo, que consiste en intentar solucionarlo todo a base de inflar los precios. Y cuando el plan deje de funcionar, que lo hará, se llevará por delante el dólar. Acabo de ver, por cierto, que el índice dólar cotiza en torno a los 90 puntos. El problema es que, al igual que otros muchos, este índice no puede considerarse un buen indicador de los precios. Las materias primas reflejan mucho mejor lo que está pasando con el dólar. Y el Bitcoin ya ni le cuento. Por cierto, lo que ocurrió con John Law en Francia es muy interesante. Y de hecho, en goldmoney.com hay colgado un fantástico documental sobre el tema protagonizado por James Turk y por mí mismo, Max Kaiser. Si quieren saber más sobre el desplome de la divisa francesa, les recomiendo encarecidamente que lo vean. En fin, ahora que se está hablando tanto de reeditar los acuerdos de Bretton Woods y de llevar a cabo un gran reinicio a nivel mundial, yo no creo que los políticos sean ajenos a lo que está contando usted, a esta fatídica espiral inflacionista en la que nos encontramos por culpa de la emisión de moneda. Seguro que saben que hay que tomar medidas, por eso hablan de reeditar los acuerdos de Bretton Woods. Pues bien, los legisladores necesitan referenciar esas divisas fiat en declive a algo, y ese algo yo creo que será el oro. ¿Ve usted factible que averigüen quién tiene el oro y lo recalibren todo en base de ello, como sucedió en los acuerdos originales Alasdair? Creo que en último término sí, pero para eso hay que superar tres grandes barreras. En primer lugar, no se puede volver al patrón oro sin resolver el problema del déficit presupuestario, lo que significa que hay que reducir el gasto público, o de lo contrario, las 8.100 toneladas de oro que tiene Estados Unidos podrían desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. En segundo lugar, tenemos el problema de que todos los tesoros y bancos centrales, como el Tesoro de Estados Unidos o el Banco de Inglaterra, que son los dos ejemplos más flagrantes, están en manos de partidarios del keynesianismo, que no van a dar fácilmente su brazo a torcer y que intentarán exprimir al máximo sus ideas antes de rendirse a la evidencia de que las divisas fiat se verán relegadas a una mera herramienta para poder acceder al oro. Y en tercer lugar, a Estados Unidos va a costarle mucho renunciar a la hegemonía del dólar, que considera fundamental en esa silenciosa guerra financiera que está librando con China y Rusia, porque como el oro recupere su papel en la economía, eso les concederá un poder enorme a estos dos países. Rusia está preparándose para un patrón oro, aunque puede cambiar de orientación fácilmente. Y China cuenta con un montón de reservas de oro no declaradas. Estoy convencido de ello. Mientras que sus ciudadanos
También controlan grandes cantidades de metal, unas 17.000 toneladas. Es decir, que esa hipotética vuelta al patrón oro generaría un importante beneficio en términos de riqueza para la población de esos países. Pues a mí eso que está contando me parece la típica situación de estancamiento político, porque si los países celebran una conferencia parecida a la de Bretton Woods para que el mundo vuelva a regirse por el patrón oro, van a tener que celebrar un jubileo de la deuda, cosa que usted considera imposible desde el punto de vista político, porque chocaría con la deuda y el keynesianismo, al que consideran el motor del sistema. Vamos, que eso es inviable. Y además no creo que, tal y como están las cosas, a Estados Unidos le apetezca ceder el testigo a China o a Rusia, que es lo que acabaría pasando en caso de reeditar esos acuerdos de esa manera. Es decir, que llegaríamos a una situación de estancamiento político en la que no cambiaría nada. Si le parece, seguimos hablando el próximo día, porque me encantaría seguir hablando con usted sobre esto. Nos vemos en el próximo programa. Gracias por estar en Kaiser Report. Ha sido un placer. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Alasdair Macleod de goldmoney.com. Hasta la próxima. Adiós.